el programa anterior. Y vimos cómo esta abominación o desolación que aparece en Daniel 11:31 y Daniel 12:11 significaba un ídolo, una idolatría detestable. Y desoladora significaba algo que destruye, algo que devasta, que aturde. O sea, una idolatría que va a provocar una destrucción. Y eso estaba determinado por periodos proféticos específicos. La idolatría impuesta por el domingo va a traer la ruina general. De eso estaba hablando. Cuando comience este periodo de 1260, 1290 y 1335, se van a iniciar con la ley dominical local en los Estados Unidos de América. Y eso es lo que vamos a ratificar entonces en este programa, juntamente con los años sabáticos que estaban en la ley de Jehová y cómo son proféticos. Por eso es que esta idolatría impuesta por el domingo va a traer la ruina general sobre este planeta, la destrucción que estaba señalando después de estos 1290 días. Ahí desde el tiempo que se ha quitado el continuo, van a haber 1290 días y se va a iniciar la abominación desoladora, van a caer las plagas por esos 45 días y vamos a llegar a los 1335 días. Por eso decía, bienaventurado el que llegue o el que espere estos 1335 días. Pero el Señor Jesús dijo también acerca de esto. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente lo que debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Mateo 24:15. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Y acá el Señor Jesús está relacionando este evento de la abominación desoladora que aparece en Daniel capítulo 12, lo está aplicando a lo que sucedió en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los romanos. Porque ahí está tipificado lo que va a suceder ahora en nuestros días. Cómo fue destruida esa ciudad, así exactamente va a ser destruido este planeta por los castigos que van a venir específicamente cuando se cumplan los 1290 días de los cuales habla Daniel. Y va a venir la ruina nacional, la ruina general le llama acá, en Conflicto de los Siglos, página 28 y 29. La última oportunidad para huir es la promulgación del decreto dominical. Cuando la ley del domingo, o sea, ese falso día de reposo, sea instaurado por ley por los hombres, se va a producir una apostasía. Será como cuando los romanos clavaron sus estandartes idólatras en el suelo sagrado. El que no salga de las ciudades después no podrá hacerlo, porque esa es la señal preventiva que le va a señalar al pueblo de Dios que debe huir, a esconderse, porque ya viene la tribulación. Y esto de que iba a venir la ruina general lo comenta el Espíritu de Profecía en Evangelismo, página 174. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, a la cual se opusieron sus antepasados soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y del Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Lo mismo que estamos hablando en el conflicto de los siglos, la ruina general, le decía ahí, la consecuencia de esta apostasía va a venir la ruina, la catástrofe
el dedo de Dios va a ser entonces apuntado contra aquellos que han despreciado sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Así que desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación que va a producir desolación, o sea, esta idolatría que va a traer la destrucción, van a pasar 1290 días, desde el momento que se ha quitado el continuo, o sea, se ha echado por tierra el sábado como ley y se promulga una ley del domingo, entonces todos estos eventos van a desencadenarse. Y estas cosas estaban señaladas para este tiempo final y no eran para el pasado, como dimos la evidencia en el programa pasado, sino que es para nuestros días y se iba a dar a conocer. Por eso en esta misma profecía de Daniel, aquí en este mismo libro de Daniel, señala en el capítulo 10, versículo 14: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, persona que escucha. Ahora, aparte del estudio del libro de Daniel, tenemos nosotros que conocer la ley de Dios o los estatutos dados a Moisés y específicamente los años sabáticos que no pudimos completar en el programa anterior. Y habíamos visto cómo en Levíticos capítulo 25, versículos 3 y 4 está la ley de Jehová, porque esta es otra especificación que Dios da. Y en el versículo 3 decía: durante 6 años sembrarás tu tierra, durante 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Aquí está señalando lo que se conoce como el año sabático, o sea, 6 años en que se podía sembrar, pero el 7º año debía descansar la tierra, no había que sembrarla. Esa es la ley de Jehová. Y también nos señalaba en el versículo 8, en este mismo libro de Levíticos, que habíamos visto en las veces anteriores, como todos son mandamientos. Porque no solamente la ley son los 10 mandamientos, sino que además están todas estas especificaciones y estatutos que Dios le dio a Moisés. Y en el versículo 8 decía: contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que las 7 semanas vendrán a serte 49 años. Está hablando del jubileo. Y santificaréis el año 50, pregonaréis libertad en la tierra a todos sus habitantes. Este será el año del jubileo. O sea, era un ciclo de 50 en 50, y entre medio iban 7 ciclos sabáticos que hacían 49, y el 50 era de descanso también de la tierra, asimismo como el año sabático. Así como la semana de días literales, tenemos 6 días de labores y el 7º era descanso. También sucedía en los años sabáticos. Se trabajaba por 6 años, más el 7º tenía reposo la tierra. Para poder determinar en qué año la tierra debe descansar, debemos ir a la historia del rey Ezequías, cuando Sennacherib invadió Judá con gran arrogancia. Ahí entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de esto que estamos leyendo. Mas Dios escuchó la voz de Ezequías y el profeta Isaías para libertarlos del rey de Asiria, y le da Dios una señal. Y aquí en esta señal están involucrados los años sabáticos y el jubileo. Lo encontramos en Isaías capítulo 37, versículo 30. Y esto te será por señal, oh Ezequías: este año comerás lo que nace de por sí, y el 2º año lo que nazca de suyo. Y en el 3er año sembraréis y segaréis, plantaréis viñas y comeréis su fruto. Aquí se da la señal que consistía en que iba a descansar la tierra 2 años consecutivos y recién el 3º se debía sembrar. También lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 29, se repite esta misma instrucción. Y esto te será por señal, oh Ezequías: este año comeréis lo que nazca de suyo, y el 2º año lo que nacerá de lo suyo, y el 3er año sembraréis y segaréis, y plantaréis viña y comeréis de ella. Casi exactamente las mismas palabras que salían en Isaías. Notemos que en la señal hay 2 años de descanso de la tierra, más el 3º
recién se podía sembrar. Estamos en presencia del año sabático y año de jubileo, que se celebraban al año siguiente de 7 ciclos sabáticos, y el último ciclo sabático termina con un año de descanso y viene el jubileo, el año 50, y por eso hay 2 años consecutivos en que descansa la tierra. Así que este evento que le ocurrió en los tiempos de Ezequías y el profeta Isaías nos denotan entonces el año en que se produjo el año sabático. Porque dice acá, en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13, a los 14 años del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fuertes de Judá y las tomó. Y cuando él sube, Sennacherib, para tomar las ciudades, en ese año le da la señal Dios al rey Ezequías. Así que si nosotros investigamos en qué año se produjo en la historia, vamos a tener nosotros el año sabático y el año del jubileo. Y desde ahí entonces vamos a ir contando hasta llegar a nuestros días y vamos a encontrar cosas que son fascinantes en este estudio que vamos a realizar de Daniel 12 y los años sabáticos. Este año 14 del rey Ezequías corresponde al año 701 a.C. Empezaba el 702 en octubre al 701 en octubre, es el año sabático. El jubileo empezaba el mismo año 701 en el mes de octubre y llegaba a octubre del año 700. Porque aquí estamos retrocediendo los años hasta llegar al año 0, porque es antes de Cristo. Así que se juntaba este séptimo ciclo sabático, que era descanso, se juntaba con el año del jubileo. Por lo tanto, se dan 2 años de descanso consecutivos. Además, se debe decir que el año del jubileo es el primer año del nuevo ciclo de año sabático. Porque es bien importante que tengamos en cuenta eso cuando analicemos lo que son los jubileos, si Dios quiere, el próximo programa. Ahora podemos empezar a calcular los ciclos sabáticos sabiendo que se desarrolló en el tiempo del rey Ezequías desde el año 702 al 701. Tomaremos el año 701 y sumaremos de 7 en 7 y llegaremos cada vez en nuestros cálculos al final de los años sabáticos en el mes de octubre, aunque variaba de septiembre a octubre, por decirlo así, cada año. Desde el año 701 entonces sumaremos 35 ciclos sabáticos y vamos a llegar a una fecha muy especial. O sea, 35 por 7 nos da 245 años que están formando estos 35 ciclos sabáticos. A 701, que fue cuando se le dio la señal a Ezequías, vamos a restarle 245. 701 menos 245 nos da 456, que fue el fin del año sabático. O sea, este año sabático comenzaba el año 457 en octubre hasta el año 456 en el mes de octubre. Y es bien importante que destaquemos que en ese año sabático, que empezó en el otoño del año 457 hasta el año 456, llegamos a un año importantísimo para los esquemas proféticos, ya que en el otoño del año 457 a.C. se da la orden para restaurar y edificar Jerusalén, dando inicio a la gran profecía de los 2300 tardes y mañanas, y que también estaba en este libro de Daniel. Es bien importante cómo los años sabáticos están mezclados o están bien relacionados con lo que escribió el profeta Daniel aquí en este maravilloso libro. Y el Espíritu de Profecía señala también en Conflicto de los Siglos, página 462, que este evento era muy importante, este año sabático 457. Se había comprobado, dice ella, se había comprobado que los 2300 días principiaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes ordenando la restauración y edificación de Jerusalén en el otoño del año 457 a.C. Así que desde que sale la orden
para edificar, para reconstruir Jerusalén, que era el inicio de la profecía de las 70 semanas, que era la primera parte también de los 2300